un episodio gravísimo como la violencia frente al Congreso de la Nación del día miércoles, con todas las consecuencias políticas que ello trajo, con algunas otras cosas que vamos a conversar ahora con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿cómo andan Fernando, Bueno, Mariano? Y anotame, una anotame la semana lista, ¿no? compleja, ¿no? Haceme la lista, porque ya a esta altura me pierdo, ¿eh? La lista de problemas políticos, todo lo que se hablaba adentro del Congreso, todos los incidentes que ocurrieron afuera del Congreso, y a eso hay que sumarle el Cryptogate, hay que sumarle, por supuesto, también la discusión durísima por los pliegos de los jueces de la Corte Suprema. La política empieza a cruzar un poco el mundo de los negocios, ¿no? Te sumo, ahí hacemos lista, Hmm. ¿no? El conflicto en las calles, ayer lo detallábamos, ¿no? De lo que pasó Ujú. en ese punto. Adentro de diputados, la pelea entre dos diputados libertarios, de origen libertario, puso un punto de tensión en otro de los temas claves, que es el DNU, que Javier Milei mandó al Congreso para avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ustedes Ujú. señalaban recién, entre otras cosas. Bueno, y tenemos los pliegos de los jueces de la Corte. Ahora vamos a explicar un poquito la estrategia por dónde viene. Y por otro lado, todo esto teñido sobre la legitimidad o no de lo que se va a plantear hacia adelante. ¿Por qué? Porque el juez Alejo Ramos Padilla dio marcha atrás con el DNU que convertía en sociedad anónima al Banco Nación. Digo, esto Ajá. es solo un adelanto de lo que promete la política, la justicia y el mundo de los negocios, encontrarse de aquel más. Cuando se le complica, por eso muchas veces nosotros decimos, ¿por qué metemos tanto la cuchara de la política en el mundo de la economía? Bueno, porque muchas de las cosas pueden llegar a tener un tratamiento express e ir para adelante. Recordemos lo que fue la ley bases el año pasado, un gobierno que tenía muy poco movimiento independiente legislativo, sin embargo logró consensos mayoritarios y rompió lo que uno entendía como la lógica política de Ujú. las mayorías. Bueno, ahí rápidamente pudo hacer esto. Este año es un año electoral y el gobierno decidió ir con las mismas herramientas y pareciera ser que la política le empieza a poner, por lo menos, ciertos signos de interrogación, por lo menos lo pone en una situación de un poco más complejidad al momento de la negociación, ¿no? Vamos a ir desandando algunos de Ujú. estos temas durante este ratito. Ayer la comisión que está analizando los pliegos de los jueces García Mansilla y Lijo, dio un dictamen muy particular, ¿sí? Avaló el pedido del oficialismo, que es de tratar el pliego de García Mansilla en el recinto, ¿sí? Tal como lo había pedido el oficialismo, pero con objeciones. En vez de sacar un dictamen contrario a su tratamiento, digo, diciendo que no tenía condiciones, le dijeron, ok, sí, sí, que venga al recinto el pliego, que acá lo esperamos, ¿sí? ¿Qué pasó? Digamos, la oposición consiguió un quórum que desde el oficialismo lo habían, casi que creían que y no lo iban a lograr. Y finalmente lo lograron, ¿sí? Lograron que eso se tratara y hubo incluso muchos cruces y una evidencia de la interna del radicalismo dentro de su bloque y para mostrar un poco cómo era la estrategia Claro, pero respecto Ariel, de los más allá jueces. de la interna de los radicales, digo, allí el punto sería que la estrategia de la oposición es no frenar el tratamiento del pliego de García Mansilla. Estamos hablando solo de García Mansilla, me imagino que el hijo es otra historia, pero digo, la estrategia sería no frenar el pliego, sino decir, vamos a tratarlo y vamos a tratar de voltearlo, porque tenemos objeciones. Exactamente, ese es el punto, es que si llega al recinto con este contexto, lo más probable es que García Mansilla no pase el test de código. ¿Cuál es el punto? Digo, ahora, ¿qué se sumó? García Mansilla en diciembre
cuando dio sus argumentos de por qué podía ser juez de la Corte, entre otras cosas, lo que juró y perjuró es que no iba a ser juez de la Corte por decreto. Claro. ¿Sí? No iba a ser, no iba a integrar ese cuerpo si es que no estaba acordado por el Parlamento. Bueno, el gobierno avanzó con el DNU, están, Y y de García hecho hoy Mansilla cumplen hizo funciones. aquello de, estos son mis principios, pero si quieren tengo otros también. Si Digo, no le y gusta, aceptó exacto, ser un nominado marxista. por decreto como si no lo hubiera dicho nunca. Exactamente, un marxista de primera hora, sí, de Groucho, justamente el que plantea esta necesidad de, bueno, el pragmatismo vale por ahí. ¿Qué pasa? Lo que no se sabe es si García Mansilla le mintió al Senado, le mintió a los senadores y le dijo, ok, digo, pensaba aquello y ahora pienso distinto, o si en realidad fue el gobierno el que lo presionó para aceptar esta designación y en ese caso sería realmente preocupante para el resto de la política, que el gobierno, que sea un juez muy presionable por el poder político, digamos, ¿no? Entonces, no sé qué argumento le queda mejor a García Mansilla para su futuro, que parece realmente muy, pero muy acotado. ¿Por qué lo linkeamos con el mundo de la economía? Bueno, dijimos, ayer lo señalábamos al pasar y lo habíamos tratado en otro momento. Hubo entidades que generalmente tienden a ser más neutrales, que cuestionaron mucho la designación por DNU de los jueces, entre otros la Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina, ¿no? Que tiene, digamos, que respeta mucho el tema de la institucionalidad. Lo hizo también el espacio organizador de ideas, digamos, lo que es el coloquio de ideas, esta entidad Claro. también que reúne a muchas empresas multinacionales, ¿sí? En donde lo que están diciendo es, si esto viene por este lado, si no se respeta la institucionalidad, esto no va. Pero no es solamente una cuestión de formas, es una cuestión de fondo porque lo que todo surja de despachos de una corte tan cuestionada desde lo legal puede llegar a ser realmente inestable en el tiempo y esto afecta a muchos intereses de los negocios y afecta especialmente a inversiones, ¿no? Un clima realmente complejo que se pone en esta situación. Bueno, algo parecido con lo del DNU del Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora parecía venir relativamente ordenado para conseguir los votos necesarios y poder ser, por lo menos, ratificado por una Cámara. Con eso alcanza para, si Claro. esto es vía DNU. El tema es, primer punto, si es rechazado por una de las dos cámaras, empieza a correr el principio de ilegitimidad política que le plantea un sector de la oposición a este decreto de necesidad de urgencia de un acuerdo que no se sabe absolutamente nada porque todavía no se firmó, no hay letra chica y la idea es que el Congreso no trate Claro, justamente esos digamos, detalles. hay una parte de la letra chica que eso siempre pasa, ¿no? En los acuerdos con el Fondo Monetario, hay una parte de la letra chica que literalmente no se conoce. No se conoce y no se va a Y no conocer se va a tampoco. conocer sencillamente porque no se le puede contar todo al mercado. Ahora, al mismo tiempo, también hay un mínimo de información que si no es explicitada y sobre todo si los funcionarios no van a explicarla al Congreso, es imposible que exista ese aval parlamentario. Allí también la pregunta sería si el Fondo Monetario está preocupado por esto o no. Uno tendería a creer que siempre el fondo pide un apoyo, ¿no? Pide que los acuerdos tengan apoyo político, pero el fondo mira los números. Totalmente. Ahora, a la hora de mirar los números, también al no tener aval político, también piensa, no sé lo que puede llegar a pasar después, ¿no? Como para el próximo desembolso quizás lo pueda llegar a retrasar. Recordemos que es la cuenta regresiva ya, ¿no? Es Claro. primer cuatrimestre, cada vez falta menos y la plata sigue sin aparecer. Efectivamente, a ver, ahí tenemos que tener en cuenta algunas cosas para esta posición del Fondo Monetario. Primer punto, que sí es verdad que el fondo tiene, digo, una decisión política por encima
incluso de lo que puede, de la decisión política interna, digo, ¿no? Si los integrantes del BOAR están de acuerdo en que esto tiene que avanzar, le dice al gobierno argentino, vos resolvé de la forma en que quieras, de manera interna, pero no deja de ser una definición política sobre, digamos, supranacional. Ahora, la realidad es que si ni siquiera puede sostener un DNU el gobierno, ahí empieza así a generar un ruido muy fuerte entre los integrantes del BOAR del Fondo Monetario. Digo, Claro. porque vuelve a poner sobre la mesa la lógica de la ilegitimidad que, recordemos, el kirchnerismo más duro, el no albertismo, el que no acompañó el proyecto de Guzmán cuando hizo la renegociación de la deuda que había tomado Mauricio Macri, una de las cosas era ¿por qué le vamos a aprobar esto y generar una legitimidad que entendían que ya de base era algo Claro. que tenía que cuestionarse y por eso repartir y dar de nuevo en esa renegociación con el fondo? Bueno, esto abre una puerta a volver a poner ese argumento. Recordemos que había No, es académicos claro, claro. internacionales que hablaban del punto, ¿no? No, no, Bueno, hay un tema ahí que no, te decía, hay un tema parlamentario que, digo, ¿por qué traemos este tema acá? Digo, ¿por qué? Porque se iba a tratar en la comisión bicameral, se había conformado, se iba a tratar de este tema en el día de ayer y finalmente no se trató porque, entre otros, ¿quiénes integran esta comisión? Los dos diputados que se agarraron a las piñas en el Congreso el día de donde estaba la marcha de los jubilados en los alrededores, en donde se levantó la sesión de último momento. Esos dos diputados, Sago y Almirón, integran esta comisión y todavía no está muy claro qué es lo que va a suceder con la posición de ellos y que podría poner en algún punto una situación de tensión en esa resolución. Se pasó para la semana que viene el trámite de asuntos de la bicameral Está de claro, y DNU. además también está claro, Ariel, que digamos esta interna, recién contábamos la interna de los radicales, pero digo, la interna del propio oficialismo de la Libertad Avanza también está a flor de piel, digo, y aparece a cada momento y aparece en cada tema. Lo cierto es que ahí tenemos esa lista de cuestiones políticas, de issues políticos que sigue impactando fuerte sobre las cuestiones económicas. Ariel, gracias por la info, buen fin de semana. Buen fin de semana, saludos a los dos. Ariel Maciel, editor de Economía y Política.